Bien, última parte de esta conversación con Guillermo Molina, él es politólogo. Estamos hablando de los escenarios que se nos vienen, ya hablamos del diálogo, viene la primaria, pero hay voces que dicen la primaria no es el escenario idóneo. Leocenis García lo decía hace unos minutos acá. Esta primaria es para escoger al más popular entre los impopulares. Y hay otras voces que prefieren precisamente el consenso, no solamente Leocenis García, lo ha dicho Mercedes Malavé, lo ha dicho Eduardo Fernández también acá en nuestro espacio. Otros hablan de un consenso, pero incluso también recrean ese escenario que lo abordaba Leocenis García, la elección de Rafael Caldera como presidente en un consenso de lo que se denominó después el chiripero, ¿no? ¿Por qué hoy no es posible un consenso en Venezuela? ¿Y por qué insistir en una primaria? Primero que, por lo menos al momento, no parece poder incluir, no parece ser tan amplia como para incluir a la Alianza Democrática, que el 21 de noviembre en algunos estados fue la primera fuerza política, y hay algunos independientes que han dicho yo no voy a esa primaria, como es el caso de la Alianza del Lápiz, hasta que el G4 no rinda cuentas. Bueno, es importante hacer una precisión histórica, Carlos. El presidente Caldera gana en el 1993 no por un consenso. Él se enfrentó a Claudio Fermín, Andrés Velázquez. Claro, pero el consenso de las organizaciones políticas que lo respaldaron. Bueno, fue un punto de convergencia, como valga la redundancia, se llamó su organización política. Todavía pero existe. ¿por qué gana el presidente Rafael Caldera? Porque con un discurso y un mensaje tocó la fibra del ciudadano venezolano. Y por ahí, aun cuando muchos subestimaron su avanzada edad, logró ser presidente. El tema del consenso. No queda duda que lo más idóneo sea que sea escogido por consenso aquel ciudadano o ciudadana que enfrente a Nicolás Maduro en las venideras elecciones. Sin embargo, hay que también meterle un poco de realismo político a esto, Carlos. Existen muchos intereses sobre la mesa en Venezuela. Vemos como una oposición formal, término que a mí no me gusta mucho utilizar, pero que en los medios de comunicación se trata mucho, que ha estado a la cabeza de los 23 años. Una oposición formal que su último proceso de legitimación fue en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015. Entonces yo creo que ahí es donde debe apuntar las primarias, una oportunidad para el ciudadano nuevamente relegitimar los liderazgos, porque todavía aquí en Venezuela y en el mundo, sobre todo las interlocuciones con la comunidad internacional, se quieren vender de que estos mismos actores que recibieron aquel respaldo en el 2015 tienen la misma aceptación. Claro. Prueba de tienen la misma legitimidad del diálogo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, volviendo con el tema del consenso, sería lo más idóneo. Pero esta gran cantidad de intereses, Carlos, tienen que dirimirse con la elección de los ciudadanos, que sean los ciudadanos que se manifiesten. Aquel ciudadano que siga inmiscuido en su esfera privada, en que si yo no trabajo no como, en que yo no vivo de la política, se mantenga ahí. El gobierno de Nicolás Maduro va a seguir avanzando en la estabilización de Venezuela o del sistema político. Eso no implica que solucione los problemas del país. Por lo cual yo insisto que lo más sensato, y es la gran responsabilidad que la historia tiene la Comisión de Primaria, establecer un proceso amplio que incluya a la Alianza Democrática. Que hay disposición, hemos visto, Claro. Por cierto, mañana José Brito va a estar acá hablándonos de su disposición de ir a las primarias. Excelente, pero fíjate, y yo le digo a los amigos del G4, del grupo de los 10, si por ejemplo, y espero no estarme metiendo en lío, si José Brito le gana o saca más votos en las primarias que Enrique Capriles Radosky, que Juan Pablo Guanipa, bueno, eso ya es un asunto de ellos. Claro. Si Bernabé Gutiérrez saca más votos que Carlos Prosperi, bueno, eso ya es un tema de ellos. Entonces, aquí tenemos que dejar de tener puntos de honor tontos y realmente, si esperamos y exigimos al gobierno de Maduro un proceso democrático, bueno, también que esta comisión de primarias se abra las condiciones y el compás para todo, porque hay otros actores políticos que tú has mencionado. Yo no me cuento con fulanito porque son unos corruptos. Bueno, resulta y pareciera que el señor Maduro es la representación de los arcángeles y los ángeles sobre la tierra. Entonces, caer en falsos dilemas de moralismo y de ética creo que no es lo más conveniente para el cambio político en Venezuela. Cualquier ciudadano, cual fuese su bloque político, que tenga miedo a medirse a través de la ciudadanía, creo que tiene que tener, la ciudadanía tiene que verlo con atención, porque pareciera que no está muy ganado a que en el 2024 el señor Maduro sea derrotado. Hablando precisamente de la política con hechos reales, la posibilidad de hacer una primaria sin el CNE para después ir a una elección con el CNE
¿Cómo incide? Porque hay algo claro en todo esto, que es la confianza también en el ente electoral. ¿Cómo le decimos hoy al ciudadano, no confíen en el CNE y en 2024 sí hay que confiar en el CNE? Bueno, fíjate, precisamente yo tengo una opinión bastante dura con eso. No queda duda que lo que ha sido el historial en los últimos procesos electorales, sobre todo con el tema de la constituyente, que todavía no se sabe por cuántos votos fueron electos esos constituyentistas, tenemos que blindar o garantizar la mayor legitimidad al proceso de primaria. Y no queda duda que el tema de las máquinas genera un rechazo en la población. Un proceso que lo que queremos es que la gente participe. Yo soy de los que opina de que al CNE hay que pedirle las escuelas y el registro electoral. Perfectamente. Claro, porque es la base sobre la cual exactamente escogemos, ¿no? se tiene que hacer. ¿Cómo tú vas a hacer un proceso de primaria en unas plazas cuando cae un torrencial aguacero como el que está cayendo ahorita en Caracas, o existen grupos irregulares que atentan contra dicho proceso? Es algo de sentido común. Pero aún así, Carlos, yo creo que la gran falencia, y escudriñando las últimas elecciones desde Capriles del 2012 hasta acá, es que la oposición no se ha preparado con la defensa del voto. En las elecciones de Enrique Capriles y Hugo Chávez, Capriles tenía el 60% de los testigos electorales, quien deja un margen de maniobra, y el gobierno chavista sabe jugar cuando no existe un testigo electoral. Entonces, ya es un hecho que para las primarias no va a participar la rectoría del CNE. Pero es importante que todos los actores políticos inmiscuidos en estas primarias vayan preparando sus testigos y sus equipos de defensa del voto para aquel que salga victorioso. Bien, nos toca despedir, Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Guillermo Molina, politólogo, con nosotros hoy en Contexto. Nos toca finalizar nuestro espacio, como siempre, agradeciéndoles a todos su sintonía y su participación. @en Contexto Piso y @Carlos Peñalosa, que son nuestras cuentas. Ustedes por allí, como siempre, pueden interactuar con nosotros. Y recuerden que estas entrevistas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. José Brito estará con nosotros, dirigente de Primero Venezuela y también candidato presidencial. Los esperamos también con Luis Aguilar del equipo de Polianalítica. Vamos a hablar de esa encuesta que precisamente hoy mostramos acá en Contexto.